Buenos días, saludos a todos. Les habla Freddy Rangel y hoy abordaré el tema del abogado gerente como estratega de la integración social. En Venezuela solíamos decir que el equivalente a te voy a acusar con la maestra es voy a llamar a mi abogado. Porque algún tiempo hubo esos abogados demandantes de oficio que por unos centavos ocupaban al Poder Judicial para que interviniera en asuntos que fácilmente podían haber sido resueltos por las partes, sin necesidad de importunar a una autoridad. Actualmente, desconozco cómo serán otras latitudes, pero dentro de los muros de Venezuela es extraño conseguirse profesionales del derecho que se presten a tan infame práctica. Nuestro avanzado sistema legal nos permite mediar para resolver los conflictos antes de acudir a presentarlos por ante una autoridad judicial, logrando gestionar soluciones con madurez ciudadana. Entre los más destacados, desde el punto de vista administrativo, es decir, el paso previo antes de acudir a los tribunales, puedo nombrar, por ejemplo, la Justicia de Paz Comunal, las Inspectorías del Trabajo, la SUNAVI para el tema alquiler de viviendas, los consejos de protección, la SUNDE, entre otros. Ahora bien, desde mi perspectiva, he notado una especie de evolución de los abogados venezolanos cuando recién salimos de la facultad, pobre de aquel que nos mirara feo, porque ya teníamos una demanda prediseñada que solo le faltaba el nombre y el motivo. Al menos así fue mi entorno. Con el pasar del tiempo y luego de continuar estudiando, ejerciendo la carrera, conociendo más de la vida, me di cuenta que el tiempo era uno de los recursos más valiosos, imposible de recuperar, para estarlo usando en un litigio por orgullo más que por hacer justicia. Allí pasé de ser el arrogante abogado que todo lo resuelve en tribunales al abogado gerente. Esto del abogado gerente resultó ser muy productivo. Recuerdo que comenzó cuando tuve una posición de jefe en la administración pública venezolana y en plena jornada full de trabajo, con presión de los jefes por un lado, los políticos por el otro, fallas del sistema informático, cúmulo de usuarios esperando por una oportuna respuesta y llegan dos trabajadores como si fuera la maestra del salón y me dicen que este le dijo que el otro le hizo. Mi primer instinto fue mandarlos a recursos humanos para que se comportaran como adultos y vieran que sus acciones tienen consecuencias. Pero ellos me prestaban dos servicios fundamentales, que si los detenía mientras esperaba una solución, se me iba a congestionar la institución. Así que respiré profundo. Rápidamente los escuché por separado mientras se me empezaba a congestionar la institución. Luego los reuní y logramos un acuerdo previo en el que ambos no quedaron contentos ni conformes, pero al menos retornaron a sus puestos de trabajo. Esa experiencia me tocó repetirla varias veces, incluso en el terreno comercial y político, aprovechando mi formación jurídica y gerencial. Es así que desde ese éxito en la resolución de conflictos, comienzo a compartir el término del abogado gerente con mis colegas y estudiantes de derecho. Incluso lo llegamos a definir como el profesional del derecho que trasciende el rol tradicional de litigante para convertirse en una estratega de resultados. Su enfoque no es la batalla procesal en sí, sino la gestión eficiente de recursos para alcanzar soluciones que aporten valor real al cliente o la organización. La efectividad del abogado gerente radica en su capacidad para desactivar la confrontación y priorizar la viabilidad del resultado sobre la prolongación del conflicto. Ahora bien, ya que sabemos los beneficios del abogado gerente, estos no deben quedarse solo en la organización a la que represente su cliente. Nuestra responsabilidad es con toda la comunidad, la sociedad y la humanidad en general. Se los mostraré con unos ejemplos de cómo el abogado gerente puede aportar a la resolución de conflictos en distintas escalas. Vamos con un clásico: los vecinos y el racimo de plátanos. Nosotros en Venezuela le decimos plátanos. Entiendo que en otras latitudes se le dice plátano verde, macho, para freír, en fin. El caso es que por razones de la gravedad y la naturaleza,
Un racimo de plátano crece en el patio del vecino A y termina colgando sobre el espacio aéreo del vecino B. Desde la confrontación procesal fácilmente se puede invocar el derecho de propiedad y la delimitación de linderos, amenazar desde acudir a la justicia de paz o prefectura hasta llegar a una querella de interdicto de amparo de la posesión por el racismo, generando una enemistad innecesaria entre personas que probablemente termine viéndose las caras todos los días. Incluso en el sistema legal ya prevé esta situación. El asunto es, ¿puede el abogado gerente resolver este conflicto sin involucrar a las autoridades? Ustedes dirán, ajá, ¿y por qué por un racimo de plata nos van a involucrar autoridades? Es que no se trata del costo económico de la fruta, es el orgullo de las personas. En el caso de las emociones negativas prevalecen. Puede existir una venganza pendiente, una deuda, mal de amores, envidia, cualquier detonante de las miserias humanas que utiliza el pobre racimo de plátanos como justificación para iniciar un conflicto. Desde la perspectiva del abogado gerente, se identifica el recurso de mayor valor, que no serían los plátanos, obviamente, sino el tiempo y la paz vecinal. ¿Qué se podría hacer? Pues como les mencioné, ya existe un protocolo previo que aborda esto. Pero probablemente fue redactado por alguien que nunca tuvo que separar personas que se iban a agredir físicamente. Porque quien le ha tocado sabe que hay que adaptar las soluciones a cada caso en concreto. Así, si el protocolo prediseñado no parece ser útil en el caso que usted requiere resolver, se comienza a proponer soluciones rápidas que cada parte perciba como beneficiosa para ellos. Una sería la compensación. El vecino B baja el racimo para evitar daños a su propiedad y se queda como parte de pago por la logística. Así, el dueño no tiene que entrar en terreno ajeno, que es el vecino A, y se evita un problema. Otra podría también ser el corte y entrega. El vecino B corta el racimo para despejar su espacio aéreo y lo deposita en la propiedad del vecino A. Se elimina el estorbo de inmediato sin ningún lío de propiedad. Ajá, ¿y qué gana el vecino B? Imaginemos que se quita una amenaza potencial. Por ejemplo, que le vayan a dañar las tejas, el canal de las lluvias o hasta lastimar a su perro. Y se logra la eliminación inmediata del peligro que está atentando contra él. Al entregar el fruto, no se le debe nada al otro vecino, ni le da excusa para que lo llamen ladrón. Aquí la solución no fue obtener una ganancia económica, sino quitarse un problema de encima. Si esto funciona, el abogado gerente logró el resultado sin acudir a terceros. Y habrían muchas otras opciones, como usar un soporte o mover la rama hacia el lado del vecino. Distintas opciones. La idea es solucionar sin involucrar a las autoridades o a terceros. Recuerdo otro caso de dos jóvenes brillantes que fundaron una marca de software. Empezaron en un cuarto con 2 lactos y terminaron con una gran empresa. Pero como pasa a veces, con el éxito temprano los egos chocaron. No se ponían de acuerdo en nada, y ni en el diseño, ni en lo que iban a hacer, ni quién mandaba a quién. La empresa estaba paralizada, los programadores no sabían a quién obedecerle y los clientes empezaron a retirarse. Con la intervención de un abogado gerente, lo que pudo terminar en una demanda por disolución de sociedad, una media interdicción judicial y la muerte de la empresa en 6 meses, se logró hacerlos entrar en razón al plantearles una partición operativa de territorio digital. Se les advirtió, si siguen así, en un mes se quedan sin empresa. ¿Qué tal si dividimos el mapa de sus capacidades ofreciendo una propuesta basada en conocimiento jurídico y gerencial? Primero, la división de clientes. Acordamos que el socio A se quedaría con la gestión exclusiva de la cartera de clientes de Caracas y el centro, con total autonomía para decidir sus estrategias de venta. Y el socio B se quedaría con la zona de Occidente y el sur. En cuanto a la independencia de desarrollo, el socio A manejaría lo que es comunicaciones móviles y el B la parte administrativa. Se mantendría la misma marca para ahorrar costos operativos, pero bajo un contrato de licencias cruzadas. ¿Qué logramos?
que en lugar de pelear por quién tenía la razón en una oficina, empezaron una carrera por ver quién hacía crecer más su zona. Transformamos el conflicto de poder en una competencia de expansión. Al final, no hizo falta que un juez decidiera quién era el que mandaba. El abogado gerente diseña una frontera donde antes había un choque. Y hoy, ambos son exitosos por separado bajo el mismo nombre. Por ello, un abogado gerente del siglo XXI ya no es solo un experto en leyes que espera a que llegue el litigio. Es un gran conciliador. Su función es evitar que el conflicto escale al sistema judicial tradicional, utilizando precisamente las herramientas de la mediación social. Fíjese, a gran escala, recuerdo el caso de la gran guerra aeronáutica, el conflicto entre Boeing y Airbus. Se trata de una de las mayores disputas comerciales de la historia. La guerra de los subsidios aeronáuticos de Estados Unidos era Boeing y de la Comunidad Europea Airbus. Durante casi 20 años, ambos bandos se acusaron mutuamente ante la OMC de recibir ayudas o subsidios ilegales para sus empresas, lo que derivó en una guerra de aranceles que afectó sectores ajenos al conflicto como el queso, el vino, aceites, entre otros. Afortunadamente, algunos de sus abogados, en lugar de estancarse en la confrontación del litigio, decidieron actuar como el abogado gerente, dejando a un lado la necesidad de definir quién tenía la razón legal para enfocarse en frenar la autodestrucción económica. Como conciliadores, diseñaron un acuerdo de suspensión que congeló las sanciones por 5 años. En lugar de forzarlos a unas sentencias que hubiesen quebrado las cadenas de producción, se optó por gestionar el conflicto de forma técnica, manteniendo el pleito controlado de forma que las empresas pudieran seguir operando. Así se salvaron miles de puestos de trabajo en la cadena de suministro que habrían desaparecido si una de las dos fábricas hubiese colapsado. Para cerrar, sé que la actividad es sobre el siglo XXI y yo estoy analizando el abogado gerente como estratega de la integración social. Pero siento que debemos recordar una situación del siglo XX donde no sé si participaron abogados y menos si eran gerentes, pero sí sé que sus protagonistas actuaron como deberían hacerlo estos profesionales del derecho y más cuando tienen a su cargo una alta responsabilidad en los destinos de la humanidad. Me refiero a la crisis de los misiles. Si no se hubiese logrado una solución rápida a esta situación, pudo terminar con consecuencias catastróficas. En octubre de 1962, el mundo estuvo a minutos de una guerra nuclear. De un lado Kennedy, del otro Khrushchev. Los asesores militares de ambos bandos pedían apretar el gatillo y exigían la rendición total del otro. Sin embargo, prevaleció la gerencia de crisis. En lugar de buscar la victoria sobre el otro, se negoció una salida elegante por canales privados. Kennedy no solo pidió que retiraran los misiles, él ofreció retirar en secreto también los misiles de Turquía. Se logra evitar la guerra y a los ojos de la opinión pública, Kennedy logra el retiro de los misiles de Cuba. Por su parte, la autoridad rusa queda bien ante su partido al evitar la invasión a Cuba y logra que a los 6 meses se retiraran los misiles Júpiter que apuntaban directamente a la Unión Soviética. Esta fue una salida tan elegante que ante la opinión pública, Kennedy señala que el retiro de los misiles Júpiter se dio porque tecnológicamente ya eran obsoletos y serían reemplazados por los misiles Polaris que se lanzaban desde un submarino. Bien, por esa vez nos salvamos del apocalipsis nuclear gracias a una buena negociación. Ahora, en el siglo XXI, tenemos Internet, comunicaciones inmediatas y fluidas y las armas de destrucción masiva más terroríficas que la tecnología humana ha podido crear. Así que hoy más que nunca, la resolución de conflictos debe estar presente desde los asuntos domésticos hasta las grandes decisiones político-militares que tomen las potencias nucleares. Que Dios nos proteja a todos y les dé sabiduría y paciencia a quienes pueden dar la orden de apretar el gran botón. Fue un placer compartir con ustedes estos minutos. Gracias por su atención.